Gracias, doctora Menkes. Toca el turno a la licenciada Rebeca Ramos Duarte. La licenciada Ramos es abogada por la Escuela Libre de Derecho y coordinadora de políticas públicas, legislación e investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Fungió como asesora parlamentaria de la 60ª legislatura del Congreso de la Unión, en donde formó parte del Grupo de Trabajo para la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Desde la sociedad civil, fue coordinadora general del Centro Jurídico para los Derechos Humanos. Entre sus publicaciones se encuentran consideraciones en torno a la reforma del artículo 1 constitucional en la obra jurídica enciclopédica de la Escuela Libre de Derecho y la reforma constitucional sobre derechos humanos, una guía conceptual coordinada por Pedro Salazar. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para participar en este foro, tanto al Colegio de México como a Gabriela Rodríguez. GIRE es una organización que ha trabajado durante más de 20 años en la defensa y promoción de los derechos reproductivos. Nosotras trabajamos desde el contexto de lo jurídico, de lo legal, entonces en este sentido la presentación se va a abocar a los hallazgos que hemos encontrado a partir de nuestro trabajo y la relación que tiene el aborto y la violencia sexual. Ya el doctor Carlos Echarri comentaba pues la problemática que existe en México respecto de la violencia sexual de la que son víctimas las niñas y las adolescentes en nuestro país, y en este sentido vengo a presentar sobre todo los resultados que están en el último informe que presentamos hace un mes, Niñas y Mujeres sin Justicia de Derechos Reproductivos en México, que viene sobre todo haciéndose un análisis del marco jurídico y de políticas públicas, pero también los datos que hemos encontrado a partir de la documentación y litigio de casos en materia de derechos reproductivos. Bueno, ¿cómo está la regulación de la ILE o de la interrupción legal del embarazo por violación? Bueno, aquí antes que nada, y creo que es importante señalarlo, pues el marco jurídico que tenemos hace 4 años se dio esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ha sido un gran hito y que efectivamente ha cambiado el paradigma desde lo jurídico en México. Y en ese sentido es importante pues revisar cómo está la legislación nacional, pero también qué recomendaciones a nivel internacional ha tenido México en materia de aborto y en específico de acceso a ILE por violación. Aquí lo primero que hay que decir y que viene muy a cuenta después de los datos que presentó la doctora es que en México es legal acceder a una interrupción del embarazo si este fue causado por motivo de una violación. Me parece que es algo que no se conoce tanto, que las jóvenes, que las adolescentes y las niñas no tienen este conocimiento, pero es importante remarcarlo. En todos los códigos penales de este país, tanto en el federal como en los locales, es legal abortar cuando el embarazo fue producto de una violación. Tenemos también, y es muy importante, la Ley General de Víctimas, que fue esta ley que se publicó en 2013, en donde señala que como servicios de atención médica de emergencia, es decir, son servicios a los que tienen las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, sin la necesidad de cumplir con ningún requisito, está el acceso a la anticoncepción de emergencia, la profilaxis para infecciones de transmisión sexual y también la interrupción legal del embarazo. Entonces, esto hay que señalarlo, se replica en el reglamento de la Ley General de Salud en cuanto a la prestación de servicios médicos, y tenemos también la NOM 046, que es esta norma que aplica a los servicios de salud que fue publicada en 2006. Sin embargo, a pesar de esto que les comentaba respecto de la Ley General de Víctimas y que es un marco normativo que aplica a todo el país, tenemos diferentes tipos de regulación de la ILE por violación en México. ¿Esto por qué? Porque tradicionalmente ha sido un tema que se regula desde lo penal, que ahí hay un pendiente legislativo en ese sentido.
el aborto no debería de ser un tema regulado únicamente desde el punto de vista criminal, sino es un tema de salud pública y en este sentido tenemos toda esta heterogeneidad en el país. En 14 entidades de la República se requiere que haya una autorización por parte de alguna autoridad, casi siempre es el Ministerio Público, en algunos casos es el juez. En 14 entidades también se establece un plazo de 12 semanas. Esto a partir de la documentación y litigio de casos que hemos hecho desde GIRE, sobre todo en casos de niñas, es muy problemático, porque la mayoría de los casos en donde nosotros hemos intervenido se trata de contextos de violencia en donde las niñas, las adolescentes están sujetas a amenazas para no decir que han sido víctimas de violación sexual. La mayoría de estos casos también han sido víctimas por parte de algún conocido, ya sea el padre, el abuelo, el padrastro. Entonces, la mamá o los familiares que están a cargo de la niña se enteran tarde del embarazo y cuando se enteran, pues ya han pasado este periodo de 12 semanas y se niegan los servicios de interrupción. En 17 entidades también se establece como requisito una denuncia previa. Esto en términos y una de las razones por las que se ha hecho, pues es parte de la base de no confiar en el dicho de las mujeres, ¿no? Muchos, actualmente, por ejemplo, en Chile se está discutiendo todo el tema de causal y en el caso de la causal violación, lo que se dicen los parlamentarios, es algo que hemos escuchado también en México y en la región, es que si no se cuenta con este requisito de la denuncia, entonces ¿qué garantía tiene el Estado para saber que las mujeres no están mintiendo? Y que en realidad no se trató de un embarazo producto de una violación, sino de una irresponsabilidad por parte de la mujer. Entonces, en ese sentido, y tomando en cuenta todo el marco y todo el contexto de derechos humanos, pero también el marco nacional en cuanto a la Ley General de Víctimas, pues habría que reformar estos códigos penales y de procedimientos penales en donde se establecen estos tres requisitos principalmente. En el tema de las recomendaciones internacionales, quiero traer a colación las más recientes. Tenemos las recomendaciones del Comité CEDAW que se dieron a México en el año 2012, en donde se repite el tema de la armonización legislativa, pero sobre todo el tema del acceso a los servicios de aborto en los casos en los que sea legal. Puse en verde tanto el Consenso de Montevideo como el EPU, el Examen Periódico Universal, porque sobre todo porque en estos dos casos no se trata de revisiones de órganos de tratados a los que está obligado el país, sino que aquí hubo una voluntad política por parte del Estado, se aceptó, se negoció y se firmaron estos, en el caso del Consenso de Montevideo en 2013, que fue la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que en unos días va a tener lugar aquí en México, y me parece que es muy importante pues volver a traer a la mesa lo que México firmó en esa declaración en el sentido de asegurar el acceso a los servicios de aborto legal y también la obligación de, pues este compromiso internacional más bien de revisar el marco normativo. En el caso del Examen Periódico Universal, se trata de una revisión que hace el Consejo de Naciones Unidas a todos los países, por parte de los países, y ahí en 2013 Países Bajos recomendó a México garantizar el acceso también a los servicios de aborto legal. México aceptó esta recomendación y se encuentra obligado a dar, para presentar los resultados de lo que se ha hecho en estos últimos 4 años. Y por último, el Comité de la Niñez, que justo fue hace unos meses, en mayo de 2015, en donde este órgano que está creado en virtud de la Convención de Derechos de los Niños, del que México es parte y a quien México presenta informes cada 4 años, recomendó a México. Es importante estas recomendaciones porque además son las primeras recomendaciones en donde se habla específicamente de la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo Adolescente. Aquí el comité señaló y recomendó al Estado específicamente que se haga un seguimiento efectivo de la ejecución de la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo Adolescente y además en el caso del acceso a aborto para las niñas y adolescentes,
le recomendó al Estado que se garantizaran los servicios de aborto legal sin que se requiera autorización especial de un juez o de un fiscal, y además la obligación del Estado de facilitar el acceso a la atención posterior al aborto con independencia de la legalidad del aborto en sí. Entonces vemos que los organismos internacionales están dando seguimiento puntual a lo que se está haciendo en México, saben de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente y hay recomendaciones específicas para el país. Y ahora, ya en términos del trabajo que hacemos en GIRE y los resultados que presentamos en este informe que les comentaba hace un momento, se preguntó a las secretarías de salud de cada estado por el número de interrupciones del embarazo llevadas a cabo por motivo de violación. El periodo comprendido es de agosto de 2012 a diciembre de 2013. Y lo que tenemos es que en este año y medio se reportaron 12 abortos por violación sexual, lo cual si lo cruzamos con los datos que ya nos comentaba el doctor Carlos Echarri, pues son realmente, no quisiera utilizar la palabra ridículos, pero pues si tenemos alrededor de 15,000 denuncias por violación, no quiere decir que en todos los casos de violación vaya a haber un embarazo y que este embarazo vaya a ser no deseado. Pero 12 frente a 15,000, pues realmente es bastante preocupante qué está sucediendo en el país a nivel de implementación de la normativa. O sea, sí hay un tema ahí de impunidad, pero sobre todo de falta de implementación y falta de conocimiento y de acción por parte de los agentes del Estado para garantizar los derechos a los que tienen, de los cuales son titulares las mujeres en este país. En los casos documentados por GIRE, en el mismo periodo de enero de 2013 a mayo de 2015, desde GIRE hemos acompañado 9 casos de negación de ILE por violación. De estos 9 casos, 7 son de niñas entre 12 y 16 años. 4 de estos casos, me parece importante también señalarlos, se presentaron en el estado de Hidalgo, que es un estado de los que estaban en el mapa anterior, que cuentan con todos estos requisitos, tanto del plazo como la autorización, como la necesidad de la presentación de una denuncia. Y como les comentaba hace un momento, pues también han sido casos de contexto de violencia intrafamiliar en donde se ha conocido de manera tardía del embarazo. Ahora bien, no todas han sido malas noticias. También desde GIRE acompañamos un caso que se dio en Sonora. Se trata de Azucena, hemos cambiado el nombre para respetar su privacidad, una niña de 12 años que fue víctima de violación por parte de su padrastro. Su mamá se enteró del embarazo cuando ya tenía más de 12 semanas de gestación. Y lo que se hizo fue que, aplicando directamente la Ley General de Víctimas, se acudió frente a la Secretaría de Salud del Estado, se presentó una solicitud por escrito argumentando todos esto que les he señalado hace un momento y solicitando la interrupción del embarazo, sin haber pasado antes a un Ministerio Público a denunciar el hecho de la violación, sin haber solicitado la autorización ni de juez ni de Ministerio Público, y nos encontramos con que los servicios de salud entendieron y le dieron contenido al artículo 29 y 30 de la Ley General de Salud, y a los 2 días le dieron los servicios de aborto legal. Nadie, en este caso, a ninguno de los médicos ni personal de salud se les denunció, no se les está siguiendo procedimiento por aborto. La niña se llevó a cabo con métodos seguros de interrupción. La niña ya está, pues regresó a la escuela y está continuando su vida de una manera más o menos normal, por llamarlo de algún modo, pero esta es una experiencia y es un caso que nos permite pues decirle a las autoridades que sí se puede, que hay forma de aplicar, que está el marco legal ahí y que hay la obligación de cumplir con todos estos derechos y de, pues, al final del día, garantizar el derecho de estas niñas que han sido víctimas de violencia sexual. Por mi parte sería
todo y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias.